Bueno, muy buenos días muchachas, caballeros, ¿cómo se encuentran? Su instructor en el curso de lectura crítica. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante, que es el tema de la lectura, que es muy importante, porque de eso depende el que obtengamos algún tipo de conocimiento. La lectura mm, generalmente lo hacemos por medio de la vista. Generalmente, digamos que en la mayoría de nosotros, la mayoría de los casos se hace a través de la vista. Pero ¿qué es la lectura? La lectura es tener la capacidad de entender un signo, de entender un signo. ¿Cuáles son los signos a los que aquí nosotros los colombianos estamos acostumbrados? Pues a los signos correspondientes al español. Entonces tenemos nosotros lo básico, que es el alfabeto, lo básico, porque realmente hay otro tipo de signos, hay otro tipo de idiomas a los cuales nosotros estamos inmersos. Por ejemplo, en ese momento estamos trabajando un curso de lectura crítica. Ese es nuestro curso. Pero si estuviéramos en otro curso de algo técnico, entonces seguramente ese curso técnico tiene su propio idioma, que es un idioma técnico. En ese caso, entonces, nosotros seríamos conocedores o especialistas de ese tema específico y tendríamos que conocerlos para poder leerlos, para poder entenderlos. Entonces eso es la lectura. La lectura es tener la capacidad para entender, para comprender, para decodificar esos signos que estamos mirando, que estamos viendo. Esa lectura está de la mano con la escritura. O sea, yo como, como una persona especialista en un tema o como una persona que simplemente quiero escribir algo porque tuve el deseo de escribir algo sin necesidad de que sea yo un especialista en un tema específico, pues hago un texto, escribo un texto. Y ese texto generalmente es para que lo lean otras personas. Entonces, cuando yo leo, llevo de la mano de que alguien va a realizar una lectura. Por lo tanto, cuando yo escribo, yo debo escribir con unos caracteres tales que las personas a las que va dirigido ese texto, pues lo entiendan. Pues lo entiendan. Hay otro tipo de escritura, como por ejemplo el braille. El baile es un tipo de escritura muy específico para aquellas personas que tienen dificultades de visión. Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente tengo un medio de soporte, una hoja, no solamente una hoja, sino puede ser un pedazo de metal, puede ser cualquier elemento sobre el cual yo coloco unos punticos en alto relieve. Entonces, la persona tiene alguna dificultad en la lectura, por medio del tacto va a pasar sus dedos sobre ese elemento en el que está escrito y va a ser capaz, él está leyendo, por eso es que en la primera diapositiva que yo le coloqué decía la lectura comúnmente se realiza a través de la vista, pero con lo que le estoy contando ahora le estoy diciendo que también se puede realizar a través del tacto o inclusive con la inclusión a las que todos estamos obligados a realizar en todas nuestras actividades diarias, pues vemos que ya hay braille en muchas partes. Yo no sé si ustedes habrán tenido la curiosidad o no se han dado cuenta de que en algunos ascensores o de que en algunos semáforos, cuando está el botoncito ese rojo para tocarlo ahí, en ese botoncito rojo está escrito el signo del braille. Entonces es importante que la lectura no solamente es a través de la vista, sino puede ser a través de otras formas, como por ejemplo el tacto. La lectura está con nosotros desde hace muchos siglos, desde hace muchos siglos. Aquí les tengo dos ejemplos que tenemos en la parte derecha de la pantalla y tenemos la escritura cuneiforme en la parte de abajo la escritura, la cuneiforme, no la de los jeroglíficos y la escritura cuneiforme. La de los jeroglíficos pues los hemos visto, los vemos en las pirámides, los vemos en diferentes tipos
de papiro, los vemos de diferentes esculturas, en donde están ahí cuentan una historia. Y por allá, más o menos en la misma época, eso es más o menos 3.000, 3.500 años antes de Cristo, existe también la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, aquí me quedó trocado esta escritura, discúlpenme, yo lo cambio rapidito. Y por allá, también en esa misma época estaba la cuneiforme. La cuneiforme tiene que ver con unos signos que utilizaban los sumerios, los acadios, los hititas, y de esa forma colocaban muchas cosas. Pueden ser historias, pueden ser, de los ejemplos que tenemos, pueden ser historias o pueden ser cuentas matemáticas, y ellos así transmitían información. Y son signos, no son signos que los unos escribían y algunos otros entendían. La escritura básicamente tenemos dos tipos, la lectura, perdón, tenemos dos tipos, que es en voz alta. Nosotros aprendimos todos, o la mayoría de nosotros aprendimos cuando éramos pequeños, en voz alta. Entonces cogíamos un texto y después de que conocíamos los signos empezábamos a leer y nos corregían nuestros maestros, nos corregían nuestros padres. Y la lectura silente o una lectura mental, en la que no hay intervención de las cuerdas vocales. Entonces tenemos esos dos tipos de lectura, que es en voz alta. Y les cuento que hoy en día, damas y caballeros, hoy en día la lectura en voz alta es un arte que se está olvidando. Se está olvidando. Ya cuando leemos lo hacemos en silente, lo hacemos mentalmente. Ya pocas veces nos dedicamos a leer un texto. Muchas veces escuchamos un audio, muchas veces estamos trabajando y nos dedicamos a leer mentalmente, pero no lo hacemos en voz alta. Y eso es un problema bastante grave, porque cuando por alguna causa, razón o circunstancia tenemos que leer un texto en voz alta, tenemos dificultades. Tenemos dificultades, y eso se nota porque el ojo cerebro ya no está habituado a esa tarea de leer en voz alta. Lo hacíamos mucho cuando estábamos aprendiendo a leer, pero es algo que se ha olvidado. Entonces es un pequeño llamado para que nos tomemos esa molestia, tomémonos esa molestia de vez en cuando, o de vez en cuando no, de que con mucha frecuencia hacer el ejercicio de leer en voz alta. Es muy, muy, muy interesante. La lectura tiene algunos elementos que son comunes. Uno de ellos es el código. El código es el cómo, son los signos, es la imagen, es ese icono el cual nosotros vamos a escribir. Entonces, por ejemplo, tenemos las vocales A, E, I, O, U, que son iconos los cuales nosotros sabemos entender, nosotros sabemos interpretar. Otro elemento es la direccionalidad, es decir, nosotros y ustedes en este momento que me están escuchando, miran esta diapositiva y están leyendo la diapositiva de la parte izquierda a la parte derecha. Esa es la direccionalidad que tenemos nosotros en el español. Pero hay otros tipos de textos, como por ejemplo los chinos, que son unos iconos totalmente diferentes, unos signos totalmente diferentes, que se leen de arriba hacia abajo. Y, ay, Iván, muchas gracias, Laura. Muchas gracias, ahí la tiene. Entonces, les estaba diciendo, y discúlpenme, les estaba diciendo entonces que hay textos que se leen de acuerdo a su direccionalidad, se leen de izquierda a derecha, como es esta diapositiva que tenemos acá. Hay otros, como por ejemplo en idiomas como el chino, que escribe de arriba a abajo, y hay algunos textos en algunos idiomas, como son por allá por la parte de Rusia, algunos que se leen de derecha a izquierda. Tenemos entonces que conocer el código, conocer el signo, conocer el icono de lo que estamos leyendo. Tenemos que saber
cuál es la direccionalidad. En nuestro caso específico, español de izquierda a derecha. Y algo muy importante en los elementos de la lectura, la secuencialidad. Es decir, nosotros tenemos que tener una secuencialidad en las palabras de tal forma de que lo que yo leo sea entendible. Tomemos un ejemplo acá, de aquí de esto. Dice acá, no pueden saltarse palabras, ni puedo volverse a las que dejo atrás. Si yo quito si yo quito esta palabra de acá y quito esta otra de acá, entonces estoy alterando la secuencialidad de lo que estaba diciendo. Y si leo y digo, ni puede volverse a las que se atrás, con quitar dos palabras de este texto que acabé de leer, ustedes se dan cuenta que se perdió la secuencialidad y no se está entendiendo lo que yo estoy leyendo. Entonces es muy importante la secuencialidad en estos elementos de la lectura. En cuanto a la velocidad de la lectura, ¿qué tan rápido leo yo? Ojo, no es lo mismo una lectura lúdica, no es lo mismo una lectura cuando yo quiero entender algo, no es lo mismo una lectura cuando quiero aprenderme algo. Dependiendo de lo que yo esté haciendo, pues diferente va a ser la cantidad de palabras que yo voy a leer en un minuto. Tenemos aquí, entonces, por ejemplo, esos ejemplos, en donde nos dicen para que la memorización sea correcta, yo debo leer máximo 100 palabras. O sea, si yo leo más de 100 palabras, entonces es posible que mi memorización no sea tan efectiva. Ojo, chicas, ojo, chicos, estas son reglas, pero como toda regla tiene su excepción. Ahora, personas que son muy hábiles para memorizar y seguramente para esas personas no se aplica. Estamos hablando de la generalidad, recuérdense. Cuando estamos hablando de una lectura estándar de cualquier tema, cuando estamos deseando aprender algo, esa lectura yo la voy a hacer entre 100 y 200 palabras por minuto. Cuando es una lectura de ocio, algo que por ejemplo yo personalmente hago mucho, que me encanta leer y generalmente, y les cuento esto por si de pronto no lo saben, uno cree que todo el mundo sabe las cosas, pero de pronto no. Hay muchas páginas en internet, y discúlpeme con lo de los derechos de autor, pero hay muchas páginas en internet de la cual usted puede descargar libros de cualquier temática que se le antoje. Entonces yo soy amigo de tener siempre en mi celular, y cuando cambio de celular o cuando compro un celular nuevo, pues busco que el celular sea más o menos de un tamaño grande, con el objetivo de tener siempre tengo 2, 3, 4, 5 libros en mi celular. Y todos tenemos tiempo para leer, cuando estoy en el carro esperando algo, cuando cojo un transporte, estoy almorzando y estoy solo, entonces no tengo con quién conversar. En cualquier momento yo puedo tener un libro en mi mano. Entonces, cuando uno está leyendo así de forma lúdica, porque es un tema que le gusta, entonces estamos hablando de entre 200 y 400 páginas por minuto. Ahora, hay unas técnicas de lectura veloz en la cual permiten alcanzar hasta 700 palabras por minuto. O sea, eso ya es algo extravagante y algo súper rápido, pero tenemos eso. Entonces tenemos desde para memorizar que tenemos menos de 100 palabras, y lectura veloz cuando ya son 700 palabras por minuto. Hay algunos tipos especiales de lectura. La lectura musical, pues la lectura musical son unos signos, tenemos el pentagrama, y ahí hay un signo que la negra, que la blanca, que algunas otras cosas, y las personas que tienen ese conocimiento pues leen esas partituras. Tenemos la lectura científica. Yo soy ingeniero,
Entonces digamos que yo estoy mucho por ese lado de la lectura científica, de la lectura técnica. Entonces tenemos muchas fórmulas, muchas ecuaciones matemáticas, y ahí hay unos signos que yo tengo que comprender, que yo tengo que entender. En mi parte profesional como tal, yo estoy muy inmerso en la lectura física, yo específicamente, Carlos Moreno, y algo que ya les había comentado, que es acerca de la lectura braille. Y les decía por ejemplo, en el edificio en donde yo vivo, en los botones del ascensor, pues entonces está el signo del número uno, del número 2, para que la persona sepa cuál, los puntos, digo, los puntos del piso uno, piso 2, piso 3, piso 4, para que la persona invidente o con limitaciones de visión llegue y toque, y por medio de sus manos él lee para qué piso va a ir, y para qué piso va, y eso se encuentra en muchas partes de nuestro país. Hoy en día en el mobiliario urbano hay ese tipo de elementos. Bueno, no sé, la clase pasada tuve problemas cuando estaba mostrándoles estos videos, entonces voy a intentar mostrarles estos tipos de videos. Si no puedo, entonces voy a enviárselo al chat para que ustedes miren ese video, y después lo comentamos, ¿ok? Entonces voy a iniciar, dejé de compartir, ya vuelvo y comparto. Profe, te hago una sugerencia, porfa. Pues yo sé que ya casi estamos por acabar el curso, pero como, por ejemplo, yo no pude asistir las dos primeras sesiones, que nos dejes en el chat de WhatsApp para poder ver, porque como los que no asistimos no podemos entrar al chat. Iván, dos cosas. Primero, si desea entrar al chat, con todo gusto, simplemente hágame la solicitud por medio de correo electrónico, yo le envío el enlace. Y segundo, en el curso, voy a hacerlo muy rápido, dejé de compartir, pero ya que usted lo está preguntando, pues voy a volver a compartir, y le voy a mostrar aquí en el curso, ahí ya están viendo, ¿cierto? Aquí en el curso voy a cambiarlo acá a la vista de aprendiz para que quede igual, para que quede igual que como lo ven ustedes. En la parte de arriba, en contenido del curso, hay un elemento, aquí hace clic el proyecto, que dice sesiones en línea. Si usted hace aquí clic en sesiones en línea, están las grabaciones. Aquí están ya dos grabaciones de las dos sesiones pasadas, y ahorita que apenas terminemos, pues monto la otra grabación para que los que no hayan podido ver, pues puedan visualizar. ¿Ok, Iván? Sí, señor. Me refería era al video, cuando está el link del video. Ah, ok. Por WhatsApp. Sí, 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 es buena idea, sí, es buena idea. Miremos a ver si podemos en este momento ver lo que deseo que vean, y si no es posible, entonces después se los paso, ¿ok? Bueno, entonces, sí, me parece muy buena idea, Iván, muchas gracias. Entonces, básicamente técnicas de lectura, que es que es el curso. ¿Para qué son las técnicas de lectura? Pues las técnicas de lectura son para entender lo que estamos leyendo. Ojo, pasa mucho cuando estamos indagando acerca de alguna lectura, le preguntemos a alguien, ¿usted qué entendió? Y esa persona quedó en ceros, o nos dijo un 5%, o nos dijo un 10%, pero de pronto no basta más, y quedan tartamudeando porque no saben de dónde vienen ni para dónde van. Entonces es muy importante las técnicas de lectura. Las técnicas de lectura tienen que ver con que yo entienda perfectamente, ojo, lo que el escritor me quiere decir a mí. Porque una cosa es que yo lea y que yo diga lo que yo entendí, y otra cosa es que yo lea y comprenda lo que el escritor quiere decir. Ojo, esto es muy importante, y esto es una diferencia vital. Es una diferencia vital, y por eso es que se presentan tantos problemas. Gente que no sabe discutir con argumentos, sino que sabe pelear, porque las dos personas leen el mismo texto, las dos personas leen
y entienden diferente y se agarran porque no comprendieron lo que el autor quiere expresar, sino que desde su propio conocimiento entendieron lo de ello. Entonces es muy importante que cuando nosotros estamos leyendo, es vital que yo entienda lo que el escritor quiere decir. Y de ahí en adelante sí tener una opinión sobre el tema. Que la opinión mía es diferente a la opinión de Iván y a la opinión de Laura Camila. ¿Por qué? Porque tanto Iván, Laura Camila como Carlos Moreno tenemos diferentes cosas en nuestra mente, hemos aprendido diferentes cosas, tenemos diferentes vivencias, tenemos diferente extracción, vivimos en diferentes partes, seguramente y lo más seguro es que tengamos una diferente formación, entonces dependiendo de todos esos elementos, vamos a tener diferente opinión sobre un mismo tema. Que es posible que tengamos muchos puntos en común. Sí, sí, sí. Seguramente tendremos muchos puntos en común, pero tendremos puntos diferentes. Ahí es donde entra a jugar el tener argumentos sobre un tema para lograr convencer a otra persona. Ahora bien, eso siempre no va a ser posible, porque yo puedo tener unos argumentos muy fuertes dependiendo de mi propia vivencia, pero mi contraparte puede tener argumentos igualmente fuertes y para mí son válidos y para él son válidos, entonces ahí ambos vamos a tener razón en lo que estamos diciendo desde nuestro punto de vista. Por eso es que dice por ahí, dicen por ahí, y hay algún dicho por ahí que dice que no solamente hay una verdad, sino las verdades son diferentes dependiendo de quién te está diciendo. Muy bien, entonces, en cuanto a las técnicas, entonces tenemos técnicas básicas para la comprensión de lectura y tenemos técnicas para la lectura veloz. ¿Por qué tengo aquí técnicas básicas para la comprensión de lectura? Porque es el tema de nuestro curso. Nuestro curso es lectura crítica y no es técnicas de lectura veloz. Entonces vamos a mirar algunas técnicas, ojo chicas, ojo caballeros, algunas técnicas de comprensión de lectura. Entonces aquí viene nuestro primer videito. Entonces voy a tomarlo, a ver si de pronto me permite visualizarlo. La vez pasada tuve problemas, voy a intentar, si no, ya se los envío por medio del chat aquí del curso para que lo miren y ya miramos a ver si hay algún problema. Cuando lo estemos visualizando, si no hay sonido, me hacen el favor y me avisan que no hay sonido, ¿ok? Permítanme un segundito, lo avisamos. Por favor, me avisan si no hay sonido.
Muy bien, eso desde el punto de la lectura secuencial. Entonces, eso es leer de corrido, es decir, entonces yo vengo acá y cojo un texto sin importar su longitud y aunque la idea es que ojalá no sean cosas muy largas, y lo leo del comienzo hasta el final. O sea, agarro de una vez, me siento, cojo mi texto y pum, 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 ya listo, terminé. Aquí lo que se busca con ese tipo de lectura secuencial es como desarrollar la imaginación, desarrollar la creatividad, desarrollar el pensamiento lógico. Y es porque yo voy leyendo desde el comienzo al final y ahí como que mentalmente yo me estoy imaginando lo que está pasando. Entonces es muy chévere. ¿Qué no debo hacer cuando hago lectura secuencial? O sea, no tengo que hacer repeticiones. Es decir, cuando estoy haciendo lectura secuencial, recuerden que es que leo desde el principio hasta el final, no debo detenerme a devolverme a leer. Ojo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Técnicas básicas para la comprensión de lectura. Estamos hablando de una técnica. ¿Cuál técnica? La secuencial. ¿Y qué estamos diciendo? En este tipo de lectura secuencial no debo volver atrás cuando yo estoy haciendo mi lectura. Ahora bien, cuando yo estoy leyendo en voz alta, no debo hacer vocalización exagerada porque me voy a entretener más en la vocalización que en lo que dice el texto. Esas son dos cosas que no se deben hacer. Si estoy haciendo lectura, entonces no puedo hacer muchos movimientos físicos, porque el movimiento físico entonces va a ser lo mismo que sucede con la vocalización exagerada, que me va a distraer en algo de lo que estoy leyendo para estar pendiente como del movimiento. Y otro problema es el vocabulario escaso. Vocabulario escaso. Si yo no tengo un buen vocabulario, entonces no voy a entender lo que estoy leyendo. Entonces sería muy buena idea, sería tener muy buena idea hoy en día con el internet, pues es muy buena idea tener un vocabulario a mano. Yo les contaba en la videoconferencia pasada que para nosotros, desde el punto de vista de nuestro curso, el mejor medio mediante el cual yo puedo tener un mejor léxico es que acudamos directamente a los diccionarios de la Real Academia de la Lengua. Es lo mejor que usted puede hacer. Generalmente, ¿qué hace la mayoría de las personas? La mayoría de las personas, cuando desconoce una palabra, va pum al buscador o la coloca en la barra de direcciones y pum, busca, casa. Y, y le bota una definición y escogemos de las que me manda primero una, dos, le escogemos la más adecuada según lo que yo creo o según mi buena suerte. Pero si yo voy directamente a este diccionario de la Real Academia de la Lengua, él me va a dar la definición exacta de la palabra que yo estoy buscando sin temor a que lo que yo busqué en Google esté equivocado. Ustedes saben que una cosa es la verdad y otra cosa es lo que está en Google. Entonces, para que nosotros tengamos una lectura secuencial eficaz, debemos de tener mucha concentración. Trate de eliminar las distracciones. Hay muchas personas, y me ha pasado en mi salón de clases, que están trabajando, haciendo algo y dicen que si no tienen música, que no pueden concentrarse. Hay personas que si no es con música no pueden leer. Ojo, eso es lo que dicen ellos. No, eso no es cierto. Cuando yo estoy realizando más de una actividad, ¿sí?, en forma secuencial, pues mi cerebro está dedicado de una parte a una cosa y otra parte a otra cosa. Entonces tratemos de eliminar al máximo las distracciones. Para que usted sea un buen lector es muy importante la práctica. Yo les decía hace un momento, les decía que yo suelo tener en mi celular dos, tres libros. Cuando estoy haciendo algún curso, que nosotros en el SENA hacemos muchos cursos, hacemos muchas capacitaciones, pues yo siempre tengo entonces de esos cursos una, dos, tres o cuatro lecturas en mi celular, pues para ir adelantando, siempre tengo un tiempo para ir haciendo las cosas. Entonces requiere de constancia. La lectura es algo de constancia, no de vez en cuando. Siempre
releer varias veces. Ojo, una cosa es releer y otra cosa es interrumpir mi lectura para devolverme porque no entendí. No, estamos diciendo una lectura secuencial de que yo leí ya todo el texto. Entonces ya leí todo el texto, entonces vuelvo y lo leo y vuelvo y lo leo y lo leo dos, tres veces para lograr entender todo el contenido. Y es algo que yo les recomiendo mucho a mis aprendices, ya sea cuando estoy en la parte presencial o ahorita que estoy en la parte virtual, que les digo, lean dos, lean tres, lean cuatro veces para que puedan captar todo el contenido o el mayor contenido del texto. No se predispongan, o sea, que es un tema que no me gusta, que es un tema que no conozco, no importa. Léanlo, léanlo con concentración, veanlo insistentemente, léalo varias veces y verá que va a entenderlo. Y de nuevo, utilice el diccionario. Ahora tenemos otro que es la lectura intensiva. Miremos qué es la lectura intensiva. Bueno, esto de la lectura intensiva es otro cuento bien interesante. Y es, por ejemplo, uno de los tipos de lectura que yo suelo hacer. eh, Porque a mí me gusta mucho, mucho, mucho subrayar. Aquí quiero resaltar una frase de lo que estaba diciendo nuestra amiga que nos estaba conversando, y es que lo que se pretende con la lectura intensiva es entender lo que el autor nos desea transmitir. Y eso es difícil si yo no tengo práctica, porque muchas veces yo leo desde mi punto de vista. Ojo, y mi punto de vista eh, puede ser muy diferente de la persona que lo escribió. Entonces, en esta técnica es muy importante que yo esté muy pendiente de interpretar la intención del autor, es muy importante. Y el objetivo es apropiarme de un conocimiento, o sea, yo quiero entender lo que la persona que escribió quiere transmitir. Entonces, a algunas personas no les gusta, a algunas personas no les gusta, pero a mí me gusta mucho subrayar. Entonces, yo cuando leían en papel, yo compraba mis propios libros, porque a mí los libros me parece que deben tacharse, deben utilizarse. Entonces yo, en esta lectura intensiva, yo buscaba entender
lo que el lector quería decirme. Entonces yo subrayaba con marcadores, subrayaba con lápiz, colocaba ya muchas veces con lápiz, pues con el objetivo de que de pronto alguien más quisiera entonces pudiera borrar y poderlo hacerlo. Importante identificar el vocabulario, importante si es necesario para entender algo, hacer un dibujo, siempre, siempre, siempre tener el diccionario a mano cuando estoy haciendo lectura intensiva, porque tengo que tener la seguridad de lo que significa ese texto. Entonces tengo que ser primero una visión de conjunto. Entonces tengo que hacer una exploración rápida mirando título, mirando las primeras letras, tratando de mirar en dónde están las ideas principales. Después de que yo haga esta primera visión de conjunto, pues entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué información necesito? ¿Qué nivel de detalle necesito? ¿En dónde está el énfasis en cuanto a las ideas, las secuencias, los hechos? ¿Cuánto tiempo yo voy a necesitar esta información? ¿Es para un examen que lo voy a tener dentro de una hora? ¿O es para algo, para un informe que tengo que presentar dentro de un mes? ¿O va a ser para el último corte de mi semestre? ¿O va a ser algo que me va a hacer durante toda la vida? Tengo que hacerme preguntas, tengo que hacerme resúmenes, tengo que hacer una autoevaluación acerca de lo que yo voy a leer o lo que yo he leído. Entonces, en cuanto a la lectura intensiva, yo tengo que entender bien lo que el escritor quiere decirme. Eso es lo importante de la lectura intensiva. Y esta lectura puntual es algo también que yo hago mucho. Es algo también que yo hago mucho, pero que lo hago más que todo cuando estoy en la parte lúdica, que es cuando estoy, cuando estoy leyendo algunos libros que me gustan a mí, entonces yo hago mucho esta lectura eh, puntual. Permítanme, a ver aquí. En este video hablaremos de la lectura puntual. Esta lectura puntual permite leer fragmentos puntuales, sirve para organizar información, ganar tiempo, maximizar una información, leer lo principal, como palabras en negrilla, números, cifras, años, nombres propios, notas de investigación. Se busca que un lector comprenda lo que lee, está aprendiendo en la medida en que la lectura le informa, le permite acercarse
Bueno, este tipo de lectura es muy interesante. Es muy interesante porque con este tipo de lectura podemos abarcar un gran, un tema un tema, un escrito muy largo buscando cosas específicas. O sea, el ejemplo que nos ponía, si me están preguntando acerca de Sir Isaac Newton y me están diciendo qué fue lo que pasó cuando él descubrió la ley de la gravedad, entonces seguramente yo voy a buscar rápidamente y voy encontrando, ¡pum!, la manzana. Eso fue lo que pasó. Cuando estoy buscando, cuando estoy mirando, por ejemplo, que quién fue, estoy leyendo algo acerca de radiografía industrial, de radiografía, y entonces en ese momento están preguntando quiénes fueron los que descubrieron la radiografía. Entonces, rápidamente por allá, en alguna parte, leeré algo de la señora Curie. Entonces, uy, güey madre, y ella fue la que lo descubrió, fue una mujer, yo no sabía, y estoy buscando como cosas específicas acerca de un tema. Entonces, solamente voy a leer en esta lectura puntual párrafos y frases saltantes sobre algo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces es muy importante y ahí yo puedo entender, puedo comprender, puedo buscar algo muy rápidamente en donde hay alta cantidad de información. Y lo último que tengo para contarles, ya casi para acabar, es esto de la lectura inferencial, que me parece también muy interesante y que también es algo que yo suelo hacer mucho, esto de la lectura inferencial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y hoy vas a aprender a cómo aplicar la lectura inferencial para aumentar tus habilidades lectoras. Podría, puedo, quiero, cómo. La lectura inferencial hace que desarrollemos nuestro conocimiento a través de la deducción, pero ten mucho cuidado porque deducción no es lo mismo que suposición, porque suponer es una conjetura, es una hipótesis de algo que se da por hecho. En cambio, la inferencia de deducir es sacar una consecuencia a partir de otra, lo que nos lleva a un resultado. Y la inferencia surge a partir de la evaluación mental de muchos factores. Y ahorita vamos a verlo en cada uno de los ejemplos. La lectura inferencial se enfoca en tu forma de pensar, como una nueva información que ayuda a pensar y a deducir algo que no está implícito. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar la lectura inferencial? Bueno, es muy sencillo. Comienzas por leer el texto y sacas 3 o 4 ideas principales de lo que dice. Luego tienes que desarrollar preguntas que te lleven más allá de lo que está diciendo el propio texto. En algunas preguntas es importante tener un conocimiento previo del tema, como por ejemplo indagar qué experiencias hemos tenido con referencia a ese tema, si ese tema viene de alguna canción, de algún cuento, un texto, viene o proviene de dónde. Y la segunda cosa que debes tener en cuenta es conocimiento basado y hacer predicciones o deducciones. Como por ejemplo preguntarnos cuál es la idea originaria del texto. Daniel, no entiendo por qué no me lo explica con ejemplos. Con estos ejemplos puedes entender un poco más de este tema. Bueno, las lecturas inferenciales pueden estar en muchas maneras y vamos a practicar varias. Por ejemplo, en esta, que es una caricatura muy reconocida, eh, nos preguntan qué problema tiene Mafalda. Entonces voy a darte unos segundos para que analices bien la situación. Y las preguntas dicen, ¿le tiene miedo a las ovejas? ¿Le cuesta dormirse o se enoja por no poder dormir? ¿Cuál crees que es la respuesta? Y vas a responder esta otra pregunta a ver si lo entendiste bien. Y si no, no importa, vamos a hacer otro ejercicio. Dice, en el tercer cuadro, ¿cuál es el problema que se presenta? La oveja no sabe saltar, la oveja no ayuda a su amiga, la oveja no quiere juntarse con sus compañeros. ¿Cuál crees que es la respuesta? Listo, vamos con este otro ejemplo que también es una caricatura y eh, vamos a ver cuál es una de las preguntas que hay ahí y es la siguiente, a ver si entendiste un poco sobre la lectura diferencial. La pregunta es, en el último cuadro se infiere que el niño siente por lo que dice Mafalda. ¿Es miedo, molestia o vergüenza? ¿Cuál crees que es la respuesta? Algunas adivinanzas también hacen parte de la lectura diferencial, por eso vamos a practicar con estos ejemplos. No sé si antes ya habían escuchado esta
cosita que anda al compás con las patas por delante y los ojos por detrás. ¿Qué es? La lectura inferencial hace parte de uno de los niveles de lectura. Por eso, un premio por haberte quedado hasta acá es que en la descripción vas a tener un enlace que te va a ayudar a entender un poco más qué es la lectura inferencial y a cómo desarrollarla. Lo que hay en la descripción no solamente te va a gustar, sino que lo más importante es que esto te va a ayudar a entender y a comprender de manera inferencial. Ahora, si quieres ir más allá de lo que se puede, si quieres ser un verdadero lector, puedes ir a este enlace de aquí y averiguar qué se me escribe. Porque este video antes... Bueno, entonces ya casi para acabar, entonces estábamos mirando la lectura inferencial. Y más vale una imagen que 1000 palabras, por eso les coloqué estos 4 videos. Porque es muy importante, por ejemplo, cuando estábamos mirando lo de Mafalda, ¿no? ¿Qué pasó con Mafalda? Pues que simplemente ahí Mafalda no podía dormir en el primer ejemplo. Entonces no podía dormir y entonces se puso a, a, a contar ovejas. Pero en algún momento, ahí había algo escrito que dijera, Mafalda no puede dormir. No, no lo había. Entonces yo de la lectura inferí que Mafalda no podía dormir. Y siguiendo con esa misma tira cómica, entonces mirábamos que de un momento a otro una ovejita se quedó quietica. Pero en ese cuadro específico, no había ningún escrito. Y nos preguntaba, entonces, ¿qué pasaba con la ovejita? Pues que la ovejita en ese momento no sabe saltar. Entonces la lectura inferencial es que de acuerdo al contexto de lo que yo estoy leyendo, pues yo sepa qué pasa, o que yo no adivine, sino que yo deduzca qué es lo que pasa. Entonces es muy importante la lectura inferencial porque me permite extraer conclusiones. Y esas conclusiones, pues yo las traigo en función de una información que me presenta. Vuelve a Mafalda. No podía dormir, pero en ningún momento dice que ella no podía dormir. Entonces, esta lectura inferencial es muy interesante porque me ayuda a comprender el texto sin importar que de lo que significa esté escrito o no esté escrito. Entonces, mis caballeros, mis damas, estábamos mirando estas técnicas de lectura, en donde miramos la lectura secuencial, la lectura intensiva, la lectura puntual y la lectura inferencial. ¿Qué les queda? La práctica. La práctica. Profe, yo debo dominarlas todas. Sería interesante, ¿no? Sería interesante porque cada tipo de lectura corresponde a una actividad de mi cotidianidad. Y yo puedo utilizarlas en las diferentes actividades de mi cotidianidad. Es decir, yo necesito aprenderme algo sí o sí, necesito memorizarlo solamente en el trabajo o en la escuela, no, en la universidad, no, en el colegio, no. Yo puedo estar en una actividad lúdica y por alguna circunstancia yo quiero aprenderme eso. Entonces tengo que tener conocimiento, tengo que tener práctica en estas 4 que me parecen a mi buen entender que son básicas, que son interesantes, que no son muy complicadas y así yo tendré un buen nivel de conocimiento acerca de las cosas que estoy leyendo. Ya para terminar, mis queridas damas, mis queridos caballeros, quiero recordarles que estamos ya en la actividad 3. Estamos en la actividad 3 y la actividad 3 la comenzamos el 11, hoy estamos, el 18, el pasado lunes, y va hasta el 24, el próximo domingo. Ojo, la iniciamos el 18 de abril y vamos hasta el 24 de abril. ¿Cuáles son las evidencias de esta actividad? Las evidencias de esta actividad están en el resumen en la parte inferior y son una de conocimiento,
una evaluación en donde se pretende identificar las estrategias de comprensión lectora y un ejercicio práctico acerca de estrategias de comprensión lectora. Les recuerdo, mis queridas damas, les recuerdo, mis queridos caballeros, que yo les envié a ustedes, en días pasados los archivos correspondientes. Entonces yo les envié la guía, que es esta que les estoy mostrando, les envié el ejercicio que tienen que desarrollar y les envié el material del curso. ¿Por qué hago eso? Para facilitarles la vida. Pero todo eso que les envié yo a ustedes, pues se encuentra aquí también, ¿no? Ustedes van a actividad 3. En la actividad 3 encuentran la guía, encuentran el material de formación y en la evidencia, el ejercicio práctico, usted va a encontrar en esta parte lo que hay que hacer. Este es un instrumento de evaluación, si quieren descargarlo lo pueden descargar, pero aquí está lo que tienen que hacer. Y ya, para presentar el examen, entonces lo hacen desde acá, van aquí a evaluaciones, van a buscar el examen correspondiente, que es este que le estaba diciendo, de evaluación para identificar las estrategias para una comprensión lectora, hacen clic en ver evaluación y ahí ya pueden ver, y ahí ya pueden presentar su examen. Nuestro curso, mis queridas niñas y nuestros queridos caballeros, no es difícil, requiere sí de esfuerzo por parte de ustedes, van a adquirir un título, entonces solo les recomiendo que por favor le dediquen el tiempo necesario. Ya estamos en la segunda parte del curso, recuerden que estoy pendiente de cualquier duda que ustedes tengan por parte por el foro de dudas e inquietudes. Si no lo quieren hacer por foro de video, entonces aquí tienen un sobrecito, aquí me pueden enviar un mensaje aquí en mensajería del curso, o a mi correo electrónico me pueden enviar un correo electrónico, o tenemos una sesión de dudas y preguntas que se hace los lunes, y aquí yo les dejo el enlace para que hagan, que es la sesión sincrónica. Entonces tienen diferentes formas de comunicarse conmigo. Entonces cuando necesiten, no es sino que me avisen, o si no pueden esos tiempos, me avisen y nos ponemos una cita por videoconferencia en algún momento. Entonces, sin ser más por el momento, voy a dejar de grabar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondo.